Padre, te doy gracias por tu palabra. Oh Espíritu Santo de Dios, hoy más que nunca necesito que seas tú, porque tú eres el que tienes el poder para esas cosas, para plasmar tu palabra, para expresar, para llegar a los corazones, para traer a Cristo, para revelar tu diseño. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando en mi boca, que seas tú llenando mi boca de las palabras. No obstante, tengo este bosquejo, pero que tú libremente te mueva para hablar con lo que tú quieres que sea plantado en esta casa, en este día. No permitas que yo calle nada, pero tampoco permitas que yo diga ni una palabra que no sea necesaria decir en esta tarde. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate tú, Señor Padre. Abre el entendimiento, reprendo toda ave de rapiña que intenta distraer y quitar la palabra, Dios mío, Padre. Que cada uno pueda estar atento al sonido de tu voz, Dios mío, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues nosotros hemos oído muchas veces, y yo quiero comenzar directamente sobre el capítulo de Deuteronomio 29, que está expresando. Es el segundo. Sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén, gloria a Dios. Cuando esta palabra Moisés la escribe en el 5º libro, que es Deuteronomio, en este libro que hace un repaso a la ley, ya Moisés se estaba despidiendo, ya Dios le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida. Ya Dios le había dicho a Moisés que por causa de que él no honró su nombre, él no iba a entrar, porque recordemos el episodio donde Dios le dice a Moisés que le hable a la peña y él golpea a la peña. Moisés no tenía eso revelado, no era una revelación para Moisés, a pesar de que Moisés era un profeta. A pesar de que Moisés tenía una relación con Dios, pero Moisés no tenía esa cosa secreta, que no era era un secreto de Dios, pero todavía no era una revelación a Moisés. Y Moisés, al expresar esto y hablar se le quedó tan claro que nuestra relación con Dios, de Él darnos una revelación, no nos garantiza, no nos da permiso a querer las cosas secretas de Dios. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros no sabemos el secreto de Dios? Nosotros obedecer lo que se nos ha revelado. Porque siempre la parte que vamos a mantener, la seguridad de esas cosas que son secretas, que son de Dios, pero siempre lo secreto de Dios lleva gloria, lo secreto de Dios lleva instrucción, lo secreto de Dios lleva mandato, lo secreto de Dios lleva alineamiento, lo secreto de Dios revela la esencia de Dios. Entonces, ese fue el caso que pasó con Moisés, que en el momento que él tenía que actuar, él creía que quizás como él era un líder, puede ser, ¿no? No se dice mucho de eso, pero sí muchos comentaristas dicen que Moisés se había confiado de su relación con Dios. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos confiamos de esa relación que tenemos con Dios, de que tú hablas conmigo cara a cara, que soy el ungido de Dios y tantas cosas, pero tenemos que entender los secretos de Dios. ¿Cuáles son? Los secretos de Dios puede ser que Dios te habló y tuvo misericordia, una y otra vez ha tenido misericordia con cualquier comportamiento que nosotros podamos tener, y nosotros entendemos que la misericordia de Dios es simplemente una manifestación de algo que nosotros merecemos, pero es la esencia de Dios. Pero nosotros no sabemos qué, las cosas secretas, ¿cuáles? Que no sabemos cuándo se termina la misericordia. No sabemos cuál es nuestro último día, no sabemos estas cosas. Y por tanto, es muy importante que nosotros podamos entender estas cosas. Que hay cosas reveladas que son para nosotros. Y las cosas reveladas, el Señor la ha dado a conocer por su palabra. Lo que Moisés tenía revelado de Dios, lo tenía revelado por medio de la palabra que él conocía de Dios. Porque Moisés no solamente leyó la palabra, sino que Dios lo usó para que él fuera uno de los escritores que estuviera participando en lo que son los libros de la Torá,
que se conocen esos 5 libros que están en el Viejo Testamento. Entonces, una de las bases que quiero poner de esto es que hay una diferencia entre lo secreto de Dios y lo revelado para los hombres. Amén. Entonces, si las cosas secretas pertenecen a Jehová, hay un riesgo cuando nosotros queremos buscar las cosas secretas que son de Dios, y cuando estas cosas secretas no se nos son reveladas, nosotros podemos tener el riesgo de entrar a la adivinanza. Yo quiero que me preste atención a esto, porque esto es bastante delicado. El Espíritu me ministraba esto bastante fuerte cuando me vino este tema de las cosas que son reveladas, porque tenemos una revelación, pero ¿cuál es la fuente de tu revelación? ¿De dónde viene la revelación? Las cosas que habla aquí, que dice nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Lo que quiere decir que las cosas reveladas de Dios es su palabra que está ahí. O sea, lo que está escrito de Dios, que ya Dios dijo, que ya Dios habló por la profecía, Dios habló de diferentes maneras y ahora está hablando por su Hijo. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte, que cuando nosotros no tenemos un contacto con la palabra de Dios, no vamos a tener revelación, vamos a tener un lobo. Por eso dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Siempre digo esto, en Israel a los 12 años todos los niños tenían que saber la Torah completamente. Es decir, no era un conocimiento teórico. Lo que le faltó al pueblo fue revelación. Revelación de quién era Dios, revelación del diseño de Dios, revelación del propósito de Dios. Ellos sabían mucha teoría, como hay personas que pueden recitar Biblia, que pueden saber de homilética, pueden saber de desglose bíblico, pueden saber de cómo se dice en hebreo, cómo se dice en griego, cómo se dice en todos los idiomas posibles, y te pueden dar un gran desglose profesional de las escrituras, mientras esa persona están hablando logos, porque no han tenido un contacto con el Dios de la revelación. Quien da la revelación es Dios. Y cuando nosotros tenemos contacto con Dios, nosotros vamos a ser certeros. La palabra dice, hablando el profeta Jeremías, si ellos hubiesen estado en mi secreto, yo le hubiese hecho conocer mis verdades, mi propósito. Es decir, si no estamos en los secretos de Dios, señores, entendamos esto. El diablo es muy astuto, y las personas que no tienen un contacto con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, hay espíritu de adivinación que se posan a las personas que no poseen el Espíritu de Dios. Y esas personas pueden entender que están recibiendo palabras de Dios, pero son palabras de adivinación porque no tienen el Espíritu de Dios. Shema. Y esta persona puede pasarle como aquella mujer que adivinó. Esta mujer que se encontró con Pedro en Pablo y Sila en Hechos 16, que estaba diciendo esta mujer, ustedes son hijos de Dios. Y ella decía, ustedes son, y eso era verdad. Pero ella no tenía una revelación, ella tenía una adivinación. De hecho, Pablo reprendió el espíritu de pitonisa, el espíritu de adivinación que poseía esta mujer. Porque cuando tú no tienes revelación y tú tratas de hablar de cosas que todavía no se te han revelado, hay un espíritu de adivinación que puede dirigir tu palabra. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Porque no puede haber revelación en alguien que no tenga contacto con Dios. ¿Sabe? La revelación viene de la dirección de tener contacto directo con el Espíritu de Dios. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. En esta ocasión los discípulos le están preguntando cuándo van a suceder las cosas, cuándo va con el templo, cuándo, y empiezan a hacer una serie de preguntas. Ya eso es la resurrección, ya eso es hecho, que ya Cristo resucitó, y Cristo le está diciendo a ustedes no le toca saber los tiempos. Hay cosas que no nos tocan. Yo quiero que tú te lo digas a ti mismo, si no me toca, no me toca. Es decir, si no me toca saber algo,
Yo simplemente tengo que creer en ese algo que no me toca saberlo. Yo no sé si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. Hay cosas que tú las crees y hay cosas que tú las sabes. ¿Ya? Nosotros creemos que Cristo va a venir en cualquier momento, pero no lo sabemos. Amén. Vamos a leer el próximo pasaje. Mateo 24, 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahí hay una gran palabra que salta a mi vista espiritual, y es no entendieron. ¿Sabe? Cuando tú no tienes revelación, tú no vas a entender. Esas personas no entendieron en el tiempo de Noé que ya se estaba acabando su tiempo, y ellos no lo entendieron. Ellos estaban casándose. Significa este pasaje que ellos estaban haciendo lo que es cotidiano, bailando, estaban comiendo, casándose, estaban dando paseo, estaban haciendo cosas tan normales que no son pecado, pero estaban haciendo su vida normal, digamos. Entonces, en medio de esa normalidad, como no tenían revelación, no tenían preparado, no entendieron que ya era el día de la visitación, que ya se le había agotado el tiempo, y que ellos debían por la palabra que se le estaba diciendo, porque dice que Noé duró 120 años y duró predicando 120 años. 120 años era dándole la oportunidad a esas personas de que se arrepintieran y de que pudieran tener la oportunidad de entrar al arca. Pero ellos no entraron al arca porque ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque tenía la revelación. ¿Quién tenía la revelación? Noé. Pero el problema es que Dios entenebrece el entendimiento de aquellos que se endurecen escuchando la palabra una y otra vez y no le hacen caso a la palabra que están escuchando. Y ese es el riesgo que nosotros tenemos cuando nosotros escuchamos palabra de Dios, escuchamos más palabra de Dios, y llega un momento que nuestro entendimiento se embota y estamos escuchando parábola, no estamos escuchando revelación, no estamos escuchando solo parábola, teniendo oído, no escuchamos porque no asumimos la palabra que está siendo expresada. Amén. Entonces, aquí en este pasaje de Mateo 24, que lo hemos escuchado muchas veces, la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, cuando toda esa gente que anda dando profecía, que Cristo viene, que es mañana, que es en el 2000, que es en 3 días, que ya viene, que se está acabando el mundo, ¿sabe? Dice, cuando ustedes escuchen estas cosas, ¿sabe? No van a creer, porque va a haber que rumores de guerra. Y todas estas cosas que pueden existir es simplemente para a uno desenfocarlo de la realidad de la revelación. Ha habido hasta ahora muchas personas que se han levantado diciendo que son el Cristo. Y hay gente que lo han creído. ¿Por qué? Porque no han creído que dice esta palabra en Mateo 24. Si yo tengo esta palabra, yo la leí, tengo la revelación de esta palabra, aunque venga quien venga, algún ángel venga, como dice Pablo, con un evangelio que no es el que predicamos, dice sea maldito. Así dice la palabra. El que viene a traer una palabra distorsionando la verdad de la palabra, sea maldito. Y no lo estoy diciendo Katia Japa, lo está diciendo la Biblia. En Gálatas, el apóstol Pablo. Entonces, lo que quiere decir, quien no tiene revelación, ¿qué va a hacer? Va a distorsionar la palabra. Va a adivinar la palabra. Y es un momento que nosotros tenemos que tener cuidado. Hay muchos adivinos. Adivinos en las redes, adivinos en la iglesia, y tenemos que tener temor ante abrir la boca para hablar de parte de Dios. Shema Udalai. Yo siento una fuerte, yo le decía a Heidi bromeando, digo yo no voy a venir como pastora hoy con esta palabra, vengo como profeta, porque llevo un cargo muy pesado. ¿Sabe? Siento la fuerza del Señor en esta palabra. Hay muchos adivinos y hay pueblo ignorante diciéndole amén a los adivinos. Y es algo que el Señor en estos momentos está haciendo una alerta al pueblo de Dios. Dice la palabra que incluso los escogidos van a ser engañados.
Porque que tú me recites 3 versículos y que tú me hables bonito. Yo tengo que tener una revelación para saber si tú que me estás hablando de Dios, tú has estado con Él. Porque el que no ha estado con Dios y el que no ha estado con Dios le dice amén a todos los que están hablando la palabra, que no han recibido la revelación porque no han estado en lo secreto con Dios. ¿Sabe? Y todas las obras van a ser expuestas, señores. Y nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos en las redes, con lo que escuchamos allí, con una prédica aquí, porque llega el momento que tú estás tan contaminado que tú no crees la verdad. ¿Por qué? Porque estás lleno de mentira. Ese es el gran riesgo. Cuando tanta mentira escuchamos, trae confusión. Tú no vas a saber quién está diciendo lo que está diciendo. ¿Pero por qué? Porque tú estás acostumbrado a recibir palabras de terceros. Porque tú no entraste a lo secreto. Porque tú no agarraste la Biblia y verificaste. Porque tú no le hiciste pregunta al Espíritu Santo. Esta persona viene de ti. Dice la palabra, examinen los espíritus si son de Dios. Prueben los espíritus. Que tú digas gloria a Dios. Que tú digas yo amo a Dios. Que tú me digas, no. Yo tengo que saber de qué fuente tú me estás hablando. Porque, señores, se está tratando de algo eterno. Esto no es relajo, esto es de verdad. Y si a Moisés el Señor no escatimó para suspenderle la entrada a la tierra prometida después de 40 años que él estuvo en el desierto, ¿sabe? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Sabe? Moisés que estaba con él. Entonces es un tiempo que nosotros tenemos que... Tan malo es aquellas personas que están hablando incoherencia, que están hablando adivinanza, como aquellos que los están escuchando. Cuando yo presto mis oídos para escuchar espíritus diabólicos, dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos las personas escucharán espíritus engañosos, doctrinas de demonio. Y si la Biblia dice que hay doctrina del demonio, yo tengo que estar alerta a quién es que me está hablando esa doctrina de demonio. Yo tengo que saber. Yo tengo que reprender a aquellos que me están hablando algo que no es de parte de Dios. Aunque me estén lisonjeando. Porque aquella mujer adivina le estaba diciendo cosas que eran verdades. Pero no venía del Espíritu de Dios. Venía de un espíritu de adivinación. Y por eso es que tenemos que mirar esos espíritus familiares. Gloria a Jesús. Pasar a la próxima. Sí. Primero de Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo creo que es un pasaje poderoso. Cosas que oído no oyó ni ha subido corazón de hombre, son las que tiene guardada para los que le aman. Es decir, pero Dios nos reveló. ¿Por dónde se revelan las cosas? ¿Por dónde se revelan? Por mi intuición, por lo que yo pienso, por lo que oí hablar. Dice que se revela por el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y si no tenemos el Espíritu, entonces nosotros lo que tenemos es un espíritu de adivinación. ¿Sabe? Entonces nosotros tenemos que estar claros qué espíritu nos guía. Porque si el Espíritu Santo no es el que está morando dentro de nosotros, en el momento que nosotros estamos expresando palabra, estamos incursionando en la adivinación. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando estamos en esa profundidad de Dios, en lo espíritu, porque lo espiritual busca lo espiritual. Y Dios lo vamos a conectar solo por el espíritu. No lo conectamos por el entendimiento, no lo conectamos por la intuición, lo conectamos por el espíritu. Amén. Y eso es sumamente importante. Importante entender que esas cosas que oído no oyó, ni han subido corazón de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esos son los remas que están en la palabra. Por eso usted ve que una persona lee la Biblia y otro la lee, uno la entiende, otro no la entiende.
Otro dice, esa palabra fue para mí, yo la atrapé. Y la palabra te transforma cuando es rema, cuando es logo, tú te quedas igualito. Cuando la palabra viene como rema, viene como una espada que corta en el aire, que atraviesa los tuétanos y direcciona las intenciones del corazón del hombre. Pero cuando es un logo, tú vienes a la iglesia hoy, mañana vuelve y sigues igual. No hay transformación. ¿Por qué? Porque lo que escuchaste fue un logo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba activado en tu vida para que Él haga el proceso que es necesario hacer de revelarte a Cristo por el Espíritu. Gloria a Dios. La próxima. Sí. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y Él les preguntó, ¿de quién vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Amén. Ok, hasta ahí. Yo aquí puse, subrayé más donde dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Yo qué? Dios lo impidió. ¿Por qué Dios lo impidió? Porque Dios impidió que ellos lo reconocieran, porque ellos no lo reconocieron. Y yo escribí aquí en esta nota, cuando no conoces a Jesús, entonces Dios va a impedir que lo puedas reconocer. Solo si lo puedes reconocer, recibirá la revelación de Él. Para reconocer revelación, tenemos que conocer conocimiento. Es decir, yo no puedo conocer de Dios revelado si yo no he tocado su palabra. Pero cuando yo toco su palabra y me quedo ilesa lo que estoy leyendo de su palabra, el conocimiento de Dios, Dios dice, yo le impido que pudieran reconocerlo. ¿Por qué? Porque no lo conocieron. Por eso no lo podían reconocer. Porque reconocerlo iba a ser algo de revelación del Espíritu. Conocerlo era como yo puedo decir, yo te conozco, ¿sabes? Yo conozco lo que tú me dices. Hay personas aquí, yo conozco lo que me han dicho. Pero reconocerlo es una cosa que conocer. Cuando yo reconozco lo que está dentro de la persona. Por ejemplo, tú conoces a Katia Japa, pero cuando tú reconoces la pastora, tú sabes el depósito que Dios ha puesto en mí. No tiene que ver con Katia Japa, tiene que ver que Dios me dio una asignación pastoral. Entonces reconozco lo que este Dios tiene que estar enlazado a mi asignación, no a mi naturalidad. Como dice la palabra de Dios. Y entonces aquí podemos ver cómo ellos, aunque eran discípulos de Jesús, Jesús caminó al lado de ellos y ellos no lo reconocieron. Ellos caminaron con él y no pudieron reconocer al maestro porque no tenían la revelación de él. Lo que tenían era un conocimiento de él, no revelación. Señores, esto es algo tan sensible porque no podemos pasar la vida yendo a la iglesia los domingos, sirviendo, ayunando, ofrendando todo. Y nosotros estar en el lugar, como lo decía la semana pasada, que decía Jacob, él estaba aquí, yo no lo supe. Es decir, tú saber que Dios viene a una visitación, perder el día de la visitación de Dios. El día que Dios te dice, hoy yo te quiero arreglar, hoy es el día que te voy a enderezar, hoy es el día que tú me vas a entregar tu Isaac, hoy es el día que te vas a humillar, hoy es el día que vas a cambiar. Pero nosotros ignoramos, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que la luz, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice que no hay una condenación. Jesús no vino a condenar. Pero cuando nosotros ignoramos la revelación de Dios a través de Cristo, entonces nosotros mismos elegimos nuestro camino. Gloria a Dios. Vamos a pasar al próximo. Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el
Espíritu del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice muy clara esta palabra, pero ese velo les será quitada cuando se conviertan. Es decir, si no nos convertimos aquí al Señor. Convertirnos, arrepentirnos, ordenarnos. Y dice que ese velo va a estar si nosotros no creemos, si nosotros no aceptamos nuestra condición, si nosotros no nos quebramos delante del Señor a decir, yo acepto lo que tú me estás pidiendo, yo acepto, Señor, yo confieso que yo he pecado, yo confieso que te he fallado, yo quiero que tú me restaures. Entonces el velo se quita. Y es cuando nosotros podemos entonces recibir la revelación. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Qué es esa libertad? La revelación. Cuando a ti se te revela el Señor, tú tienes libertad. Hay una libertad porque hay una seguridad, hay un gozo. Tú sabes que no estás hablando por hablar, tú sabes que estás hablando con la autoridad de una palabra que no te la aprendiste, sino que el mismo Dios te la insertó en tu corazón. Es una palabra que está porque te comiste el rollo, como dice la palabra que Dios le dice a Ezequiel, cómete el rollo, dice, te vas a ver amargo, primero dulce, después amargo, porque la revelación pesa, ¿sabe? Y hablar la palabra tal y cual el Señor nos la dice también pesa, es un desafío. Pero hay muchas personas hablando lo que le gusta al público escuchar. Y hay un compromiso. Yo particularmente tengo un compromiso con la verdad. Porque la verdad fue que me hizo libre. Un compromiso con la palabra y un compromiso con ustedes también. Porque yo no quisiera que cuando llegue la hora, ¿sabe? De que ninguno de ustedes tenga más tiempo, ustedes no digan que no se le habló verdades en esta iglesia, ¿sabe? Cuando llegue la hora que nos encontremos cara a cara, yo tengo que dar cuenta por las obras, yo tengo que dar cuenta por lo que yo prediqué. Porque el Señor me puso hoy para hablar esta palabra de lo que es lo revelado, lo secreto y lo que es lo oculto, lo adivino. Y me decía el Espíritu eso, hay mucha adivinanza, hay muchos agureros y hay muchas personas que no fueron libertadas de espíritu de adivinación y entran a la iglesia y comienzan a decir que son profetas. Y eso es muy delicado, porque cuando nosotros no hemos sido libertados de un espíritu de adivinación, hay una corrupción en nuestra palabra. Y hay personas que ni siquiera lo saben, que han tenido espíritu de adivinación, que lo poseen, y a veces creen que están hablando de parte de Dios, pero es un espíritu de adivinación que lo ha tomado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. La próxima, por favor. 1 Corintios 13:12. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conocemos de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Amén. Esto es uno de los pasajes más hermosos, ¿saben? Ahora conocemos de Dios de manera no muy. Ahora lo conocemos, ¿saben? Conocemos lo que se nos revela, pero lo secreto no lo conocemos de Dios. Ahora vemos por un espejo. Y nosotros vamos a conocer cómo fuimos conocidos. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que va a llegar el momento que tú vas a saber cómo Dios te estaba viendo y no como tú te estabas viendo y no como los demás te estaban viendo. Y esa es la realidad que va a salir. Porque el Señor ve lo secreto. El Señor sabe lo que hacemos en lo oculto. Y en ese momento va a ser el espejo de mirar. Si nosotros pensáramos en este momento que lo que hemos hecho en estos últimos días aparece en esta pantalla, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo estaría nuestra conciencia? Todo lo que hemos hecho aparece en un espejo. Y eso es lo que va a pasar. Vamos a conocer cómo fuimos conocidos, cómo Dios está mirándonos. ¿Qué hicimos? Ahí está. Emma Cuandalay. Y el Señor sabe. El Señor nos está llamando en esta tarde, Señor. De verdad, esto parece una piedra. Pareciera, pero es una obra de su misericordia. Porque Dios quiere que nosotros nos enmendemos y nos alineemos, que ya basta de nosotros estar sentados en la iglesia y recibiendo palabra y quedándonos iguales, porque estamos invalidando el poder de la palabra.
Y esto tiene consecuencias. Hay un velo de ignorancia que está sobre los incrédulos, sobre los obstinados, es decir, aquellos que a pesar de escuchar la verdad, la ignoran con tanta facilidad. Entonces hay una ignorancia que va a venir sobre esas personas, que escuchando no van a escuchar. Gloria a Dios. Pásenos al próximo. Hoy traje bastante Biblia porque quiero que más que lo que el Señor me puso, que por medio de la misma palabra ustedes se conecten con lo que Dios quiere expresar. Porque no hay cosa que lo exprese más fácil que la misma palabra. Que si tu corazón está dispuesto y no se encierra, no se engrosa, la palabra la vas a recibir con gozo, la vas a recibir con respeto, la vas a recibir como la obra de la misericordia de Dios. Aleluya. Mateo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no me ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿Alguien entiende esta palabra tan poderosa? Que dice, por eso le hablé por parábola. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas es donde se expresan historias naturales donde esconde una verdad espiritual. Entonces, cuando tú puedes escuchar la historia, pero no puedes escuchar la revelación espiritual que trae la parábola, por ejemplo, del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, parábolas que están ahí, que el Señor quiere revelar una verdad y dice que a ellos, a los discípulos, Él le habló y entendieron, le explicó las parábolas, pero al pueblo, ¿por qué? Porque escuchaban solo por escuchar, se amontonaban gente para ver los milagros, se amontonaban gente solo por escuchar, iban a los lugares solamente porque era una moda ir a ver a Cristo, y venían y se acercaban, pero no estaban dispuestos a ser transformados las personas. Entonces, en esta palabra, a mí me gustaría que esta palabra tú la lleves a casa y tú la ores y tú la pienses de decir, Señor, ¿seré que yo estoy escuchando en parábola? Abre mis oídos, porque dice, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. Es decir, ¿por qué? Dice la palabra, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la persona escucha en parábola? Porque el corazón de ellos se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué es engrosarse? Significa embotado. Han escuchado tanto y dicen, gloria a Dios, aleluya, esta palabra sí, esta palabra es para mí, pero nada pasa en sus vidas. Significa que han invalidado el poder que tiene la palabra para transformar. Y por tanto, no pueden escuchar la revelación de la palabra. Dice en esta nota, nuestra conducta de irreverencia a la palabra hace que no seamos aptos a entender la revelación de la palabra. Es necesaria la humildad para poder abrazar la verdad. Si no somos humildes, si creemos que ya lo sabemos, que ya lo alcanzamos, que ya nosotros ya estamos ya titulados, tenemos una relación muy personal con Dios, yo, entonces nosotros no vamos a poder abrazar la verdad ni la revelación que esta trae. Gloria a Dios. Próximo. Juan 16, 12 a 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén, gloria a Dios. Aquí claramente Jesús de expresar, hablando ya con sus discípulos, de decirle, ustedes, hay muchas cosas que debo decirle, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque es con el Espíritu que tú puedes sobrellevar las revelaciones. Si no Dios no te puede permitir decirte cosas que todavía tú no entiendes. Como dice Pablo, dice, le di a beber leche y no vianda, porque no son capaces todavía. Porque no se ha desarrollado el discernimiento para captar las revelaciones que Dios quiere darnos.
Y es por eso que usted ve muchas personas enanos que tienen años y años y permanecen enanos espirituales. ¿Por qué? Porque para eso tú necesitas humildad, como lo dije anteriormente. Y necesitamos al Espíritu Santo. Dice, Él nos guiará. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo en lo que nosotros decidimos, en las decisiones que tomamos. Incluimos al Espíritu Santo. Porque dice, Él no hablará por sí solo. Es decir, yo no puedo venir aquí a hablar lo que a mí me parece, a hacer cuento, chiste. No puedo. Porque es una responsabilidad demasiado grande. Cuando el Espíritu habla, viene a ordenar, viene a traer revelación, viene a traer el corazón de Dios al corazón de las personas. Por eso es que Cristo está diciendo, no hablará por su propia cuenta. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que el Espíritu trae es lo de Cristo. Porque Cristo es el centro. La palabra dice que el testimonio de la profecía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, si Cristo no está revelado en una revelación, valga la redundancia, entonces nosotros no estamos alineados con el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Cristo. Nadie me puede hablar de cosas raras si no tiene el espíritu de la profecía, si no tiene el testimonio de Cristo, si no tiene la enseñanza de Cristo, si no sabe cuál es la vida de Cristo, si no sabe qué fue lo que hizo Cristo, si no sabe quién es Cristo. Entonces la revelación dice que por muchas maneras Dios habló al mundo y ahora habla por su Hijo. Dios determinó que Cristo es su revelación. Que el conocimiento de Dios lo plasmó a través de Jesús. Y Jesús dice, te alabo, Padre, porque pusiste estas cosas en el corazón de los pequeñitos y no en de los sabios. Esto es tan interesante. ¿Cuáles son los pequeñitos? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que quieren, aquellos que dicen, yo no sé, de ninguna cosa sé. Yo lo único que quiero es que tú seas, que me revele. Como dijo Pablo, yo fui a Jerusalén con los apóstoles. Y yo no vine con conocimiento humano, sino fue por la revelación que yo recibí de parte de Dios. Yo no me puse a preguntar. ¿Sabe? Yo no busqué esta prédica en Google. Emma y Shamaya. ¿Sabe? Lo que quiero decir es que cuando tú tienes un contacto con el Espíritu de Dios, Él te revela lo que tú necesitas. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer el próximo, ya estamos aterrizando, Señor. Respiren, digan gloria a Dios, aleluya, ay, ay, ay. Pero digan algo. Gloria a Dios. Salmo 103:7. A Moisés dio a conocer, revelar sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Aquí a Moisés dio a conocer, revelar. Conocer le dio a revelación de sus caminos. Sus caminos es dirección. Sus caminos es la revelación de lo que Dios quería. ¿Por medio de qué? De sus palabras. En sus palabras están sus caminos. Y eso fue lo que recibió Moisés cuando recibió las tablas de la ley. Él le dio a conocer el propósito. Le dio a conocer quién era él. Lo conoció por nombre. Se lo reveló. ¡Ay, Dios! Y dice, y a los hijos de Israel, sus obras. Es decir, le enseñó los milagros. Ellos vieron las 10 plagas, vieron todos los milagros, como el agua se convertía en sangre, todo, la muerte de los primogénitos, las diferentes plagas, vieron el mar que se abrió, todas esas cosas la vieron. Y a pesar de lo que vieron, no creyeron. ¿Por qué? Tú dices que no creyeron porque no obedecieron. Dios compara el creer con obedecer, porque quien cree, obedece. Tú no puedes decir que tú crees y no estás obedeciendo lo que tú estás diciendo que tú crees. Ah, yo creo en Dios. Muy bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, los demonios creen, pero no obedecen. Entonces la diferencia de ti y los demonios es que tú obedezcas. ¿Alguien está aquí o se me fueron todos? ¿Me dejaron sola? Amén, aquí estamos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a la próxima. Ya estamos terminando. ¿Sí? Ya van a tomar agua. Primera de Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí dice, el fuego será revelado. El fuego va a revelar. ¿Cómo? Dios es fuego consumidor. Y lo que no está purificado va a ser revelado. Y lo que no está purificado va a ser revelado. O sea, todo lo que no pertenece a Dios, Dios lo va a manifestar. Y llega el momento, sí, vamos a ser salvos, pero dice que la obra de cada uno va a ser puesta. Y cuando nosotros hemos hecho obra por medio de cosas que no tienen que ver con revelación, Dios no te reveló, Dios no te mandó a hacer esto, no te mandó a hacer lo otro, pero tú quieres hacer esto, tú quieres hacer lo otro, tú quieres llenar tu agenda, tú quieres hacer un montón de cosas que Dios no te mandó, y esas obras van a ser pasadas por el fuego. Y dice que esas obras se perderán si Dios no te mandó a que le hiciera. Y dice aquí, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay un fuego de parte del Señor que revela la verdad de lo que nosotros hacemos. Dios es fuego purificador. Dios es fuego consumidor. Y mejor que Dios ahora nos purifique y no que nos consuma. ¿Cuánto quieren que el fuego de Dios lo purifique? Amén. Porque si tú estás aquí, estás escuchando la palabra, es una oportunidad para que sea purificado. Dios no quiere que su fuego te consuma. Dios quiere que su fuego te purifique. Ay Dios, gracias Espíritu Santo de Dios. La próxima. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. En esta palabra poderosa que Jesús está preguntando, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Y muchos dijeron, no, dicen que tú eres profeta, que tú eres Elías, que tú eres esto. O sea, ellos dijeron lo que decían los otros. Y después Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen? Yo quiero saber lo que ustedes dicen. Yo quiero también saber lo que ustedes están diciendo de mí. Y dice, ¿qué ustedes dicen? Porque no era de que, ok, lo que dijeron ellos, ahora que ustedes dicen. Y entonces Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús entonces dice, esto a ti no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, no fue de ti que vino Pedro esta palabra. Eso te lo reveló mi Padre. Lo que quiere decir que la revelación viene de parte de Dios. Las cosas que reveladas son para nosotros y las secretas para Dios. Y Dios se la da a conocer a quien Él le place. Amén. Entonces ahí Pedro abrió una puerta por tener revelación. Escuchen esto. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca es la revelación. La roca es la revelación de quién es Jesús. La iglesia está fundamentada de, ay Dios, Shemán, del diseño de Cristo, de quién es Cristo. Y cuando una iglesia no tiene el fundamento de la revelación de quién es Él, porque Él le dijo a Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre lo que tú dijiste, Pedro, es que se va a edificar la iglesia, sobre los cimientos de que yo soy el Hijo de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros entendemos esto, no vamos a reedificar, no vamos a querer edificar otras cosas, sino Él es el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos tienes que mover a nosotros, que Cristo es el Hijo de Dios. Que sin Cristo nosotros podemos decir, yo le oro a Dios, yo busco a Dios, yo hago con Dios, yo soy bueno, yo hago esto, pero si Cristo no está siendo tu Señor, Dios no es tampoco tu Abba. Es simple. Cristo no quiere ser solamente tu Salvador, Él quiere ser tu Señor. Y el Señor significa obediencia. Gloria a Dios. Ya terminamos casi. Aquí yo pongo resumo de los 2 puntos. Las cosas reveladas se manifiestan por el amor a ella y la honra. Dios jamás le va a revelar su propósito a una persona que no lo honra y que no lo ama. Cosas que oído no oyó ni han subido a corazón de hombre son las que Él tiene guardada para los que le aman. Entonces, cuando tú honras la palabra, no se te embote el entendimiento. Cuando tú honras la palabra, tú estás atento a lo que Dios está hablando. Y tú sabes que ahora yo estoy hablando, pero yo estoy hablando de parte de Dios. Yo soy una vocera de Dios. Yo no estoy hablando mi palabra. Lo que yo estoy hablando es lo que está escrito ahí. Simplemente a Dios le ha placido usar este vaso de barro. Y el tesoro es de Él.
Y cuando tú no honras a la persona que está hablando de parte de Dios, tampoco vas a entender. Porque si tú estás cuestionando hoy qué es lo que está diciendo ella, empieza a cuestionar un montón de cosas de la persona que está predicando, entonces el entendimiento se te va a embotar. Tú solamente puedes recibir de mí lo que tú honras de mí. No sé si tú lo entiendes, pero es así. Así opera el reino. Podemos estar escuchando un logo y una parábola si no valoramos la palabra. Es decir, yo no valoro la palabra, que hable todo, pero yo no valoro. O sea, cuando yo te pregunto que yo hablé aquí y tú me vienes dándome un cuento raro, yo te pregunté qué yo dije aquí en esta tarde. Se supone que tus oídos estaban aquí, no estaban en otro lugar, y tú me tienes que dar palabras congruentes de lo que tú escuchaste que yo dije y no decirme cualquier otra cosa. Entonces, cuando tú no honras la palabra, tú no la entendiste, tú no la escuchaste. Ya le dije, digan ay, ay, ay. Pero digan algo. Yo no tengo problema con lo ay, ay, ay. Gloria a Dios. Vamos a leer esta. Léela tú, Jaime, por favor. ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha revelado que han cambiado tu vida por su palabra? Sí, me detengo aquí. O sea, yo quiero que tú pienses hoy, ¿cuáles son las cosas que Dios te ha revelado? Es decir, yo oí la palabra, no sé, hace 2 días, hace 3 días, pero Dios me reveló. No me hable de que reveló. Algo que te agarró el corazón y te lo jamaqueó, que tú dijiste, pero ese Dios me está hablando. ¿Sabes? Te hizo temblar, te hizo llorar, pero de un quebrantamiento de arrepentimiento. ¿Cuáles son esas cosas? Medítala, escríbela, piénsala, órala, para que puedas vivir por esas cosas. Lee el de abajo y después el último, el del medio. ¿Cuáles son las cosas que estás pidiéndole a Dios que te las revele? Sí. Hay cosas que le estamos pidiendo, Señor. Revélame. Revélame cuál es mi llamado. Revélame cuál es la decisión. Revélame si me mudo o no me mudo. Revélame. Si me caso o no me caso, me quedo soltera, no. Revélame. Y el Señor, cuando nosotros queremos obedecer y estamos pidiendo revelación porque no queremos fallarle a Él, Él nos va a revelar. Él va a revelarte, te va a dar a conocer sus caminos. Te va a decir, este es el camino que yo quiero. Porque hay caminos que parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Él dice, he puesto 2 caminos delante de ti, tú eres el que decide. Ahí está la vida y la muerte. Tú decides cuál es que coja. Y por último, ¿sí? La revelación es importante porque quien no tiene revelación puede entrar en adivinación. Saúl no tenía revelación de Dios, por eso buscó una adivina para que le hable. ¿Entendieron eso? Y esto es lo que más me sacude, ¿sabe? Saúl era un rey. Saúl profetizó entre los profetas. Saúl fue Dios que lo escogió, ciertamente, pero por una necesidad del pueblo, no por una revelación. El pueblo quería un rey y Dios le complació. Pero llegó un momento que la conducta de Saúl, ¿saben? Saúl estaba bien, pero su conducta empezó él a tener envidia con David, a perseguir a David. Ese hombre estaba lleno de odio, ¿sabe? Su vida se la pasó, fue persiguiendo a David. Simplemente porque una vez unas mujeres dijeron, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y dice que ahí se le llenó el corazón de odio. Y todo lo que era para él, él mismo lo dañó. Cuando no escuchaba la voz de Dios, dice que no le hablaba ni por urín, ni por sueño, ni por nada, y se desesperó. ¿Por qué pasó? Porque ya Dios lo había desechado. Y yo vengo hoy hablando de parte de Dios. No espere ese momento de desesperación. ¿Sabe? Cuando cantábamos ahorita eso, que nosotros no podemos hacer si Señor nos falta. Se desesperó Saúl. Saúl había eliminado a las brujas. Él mismo sabía que era pecado consultar a los brujos y los hechiceros. Él conocía la ley. Pero eso es lo que le pasa a las personas cuando no valoran la revelación, cuando no obedecen a Dios, porque Dios le dijo, mata a todos ese pueblo. Dios no lo mandó a hacer un sacrificio y él lo hizo. Él hizo cosas que no le correspondían a él hacer.
No tenía la revelación de que un rey no ofrecía sacrificio, que los sacrificios lo tenían que hacer los sacerdotes y no un rey. Por esa misma razón, cuando estos dos, no recuerdo el nombre del chico que agarró el arca de una manera equivocada, no tenía la revelación cómo se portaba el arca y dice que murió de una vez. Dios es el mismo Dios no ha cambiado. Lo único que detiene la ira de Dios es Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, Dios sigue airado. Ay, Dios. ¿Podemos entender esto? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros no tenemos contacto con Dios, por eso hay personas que tú la ves que Dios la usó y ya tú la ves que están teniendo un maná calentado. Porque no están teniendo contacto con ¿quién? Con el que da la revelación. Y nosotros tenemos que entender esto, que Dios tiene paciencia, pero Dios quiere llamar nuestra atención en esta tarde para decir que tú necesitas revelación, que las cosas secretas son de Él, que si no tienes revelación tú vas a entrar en adivinación, como le ocurrió a Saúl. Y eso fue lo que terminó con él. Ir a consultar a una bruja, porque no pudo esperar, porque Dios ya no le iba a hablar, porque ya le habló y no le obedeció. Cuando Samuel fue y le dijo, mira, ¿por qué lo hiciste? Y él dijo, sí, es verdad, pero vamos a adorar al pueblo, vamos a ir a presentar adoración. Es decir, lo que yo quiero es lo que se vea. Yo lo que quiero es que el pueblo esté contento, pero yo voy a conservar mi reputación, ¿sabes? A mí no me importa lo que Dios esté diciendo. Vamos a conservar la reputación. ¿Comprenden esto? Entonces el Señor en esto, en esa actitud de poca honra a su palabra, ya dejó de hablar con él. Y al dejar de hablar con él, él fue a consultar a una divina. Entonces, si no tenemos, yo quiero ser enfática hoy con ustedes. Si no tenemos revelación y estamos portando palabras, son adivinación. Son adivinación. Ok, terminamos. Queda uno. Ok. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Quiero leer ese versículo de Deuteronomio 29, que está en el segundo. 29, sí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Gloria a Dios. Toda revelación te va a llevar a cumplir la palabra de Dios. Todo lo que tú puedes hablar que no te dirige al cumplimiento de la palabra de Dios es adivinación. Hay cosas que tú no vas a saber porque eso son cosas secretas que Dios no te la va a revelar, como no se lo reveló a Abraham, que tenía un remanente, pero tenía que obedecer. Era secreto lo que Dios iba a hacer con Abraham, pero obedeció a Abraham. Entonces, mientras no sabemos los secretos de Dios, vamos a obedecer los revelados de Dios. Y los revelados de Dios está en su palabra. No está en visiones, en sueños, en tantas cosas. Si bien es cierto, Dios puede hablar en sueños, en visiones, pero tenemos que amar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y si tú sabes que esas preguntas que están ahí, que esas cosas que Dios te revela, que hoy Dios te ha hablado, que a partir de hoy empecemos a tomar en serio que Dios está hablando. Gloria a Jesús. Aleluya. Padre mío, Padre, te doy gracias, te doy honra por este tiempo. Gracias, Padre, porque conforme a tú me has dado, yo he entregado la palabra con fidelidad y te doy gracias. La gloria es tuya, Señor, Padre. A partir de ahora, Dios mío, Señor, Padre amado, cada uno de los que están aquí, Dios mío, bajo el sonido de la voz de tu palabra que fue escuchada, Señor, tú tratas con ellos, Señor, individualmente, Espíritu Santo de Dios. No permitas que ninguno de los que escuchen este mensaje puedan deslizarse como Saúl. No permitas, Dios mío, Señor, que la obstinación los lleve a ser desechado, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que todo espíritu de adivinación que puede estar en la vida de la persona salga fuera en el nombre de Jesús. Toda operación, Dios mío, toda doctrina de demonio, todo espíritu de error, toda operación contraria a la tuya,
tuya. Desmantela las tinieblas de la vida de las personas. En el nombre poderoso de Jesús. Desarraiga lo que tú nos sembraste, Dios mío. Arranca, Dios mío, la adivinación. Arranca la brujería. Arranca la hechicería. Arranca todo lo que tú nos has sembrado, Dios mío. Todo lo que tiene tu pueblo cautivo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, revela a Cristo. Revela a Cristo. Revela a Cristo. Y que el diseño de cielo se establezca en cada uno de tus hijos. Yo te lo pido. Que ninguna ave de rapiña se robe la palabra que hoy fue entregada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a este pueblo, Señor, y que tu palabra tenga cabida en sus vidas, Señor. Yo te pido también, Padre, por aquellos, Señor, que se le ha entregado la palabra, Dios mío, una y otra vez. Por aquellos, Dios mío, que han estado en tu casa y se fueron. Por aquellos, Dios mío, que están descarriados. Por aquellos que necesitan, Padre, un contacto contigo, Dios mío, Padre Santo. Por aquellos que tienen que ser quebrantados por el poder de tu palabra. Por aquellos que tienen, Dios mío, que a partir de hoy saber con temor y temblor que tu palabra es necesaria tenerla. Como tú dices en tu palabra, bienaventurado el hombre que teme ante mi palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que ninguno, Dios mío, se pierda, Dios. Que ninguno se desvíe, Padre. Que puedan ser alcanzados por lo que tú los has alcanzado, Dios. Restaura, Dios. Quita toda enfermedad, quita toda apatía, Padre. Quita toda operación, Dios mío, Padre. Contraria a la tuya, Dios. Revela lo oculto, Padre. Pon de manifiesto, Dios mío, aún en nuestros propios corazones, las mismas tinieblas que pueden estar en él. Yo te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te glorificamos y te exaltamos. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Vamos a adorar al Señor. Quiero conocer cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
y el poder.